Bienvenidos chicos de tercero secundaria a su curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene relacionado con imagen, por supuesto. Quien habrá ido a eventos de este corte reconocerán que vamos a hablar sobre el teatro, algo así, ¿no? O algo relacionado al teatro. En este caso vamos a hablar sobre el género dramático, por supuesto, ¿no? Donde realizan las obras, donde se presentan, donde se desarrollan, donde se crean, donde se arma literalmente una obra, una historia, mejor dicho, ¿no? Y eso llega a ser una obra de corte dramático, ¿no? De corte ya para teatro, ¿no? En este caso, veamos. Bienvenidos al curso del día de hoy, tercera de secundaria, género dramático. A ver, su origen, bueno, género dramático, su origen ya todos sabemos que lo tuvo en Grecia, ¿no? Al inicio los representantes teatrales estaban relacionados con el culto al famoso dios Dionisio, ¿no? El dios del vino y de la alegría. Poseían por lo tanto un carácter sagrado, ¿no? Dichas representaciones constituían en himnos dedicados a esa deidad, ¿no? O sea, era homenaje netamente para Gran Dionisio. Más tarde fueron introduciéndose cambios a los cantos, porque se cantaba, ¿no? Se sigue cantando en varios géneros, en varios subgéneros, por supuesto, del dramático, mejor dicho, en varias especies, ¿no? De esta forma surge el género dramático previamente dicho. Los dramaturgos griegos más importantes fueron el gran Texis, que fue el primero en sacar a un integrante del coro para crear un diálogo. O sea, antes era puro canto, nada más se cantaban entre coro, pero armó un integrante, ya se creaba un personaje como principal y que hablaba en el diálogo, ¿no? El gran Texis hizo esto. A esto lo llamó protagonista, ¿no? Entonces el creador del protagonista en el género dramático fue el gran Texis. Luego Esquilo saca a otro integrante del coro y lo pone a dialogar con él, ¿no? Con el corifeo, jefe del coro. A este lo llamó deuterogonista, ¿no? El deutero, ¿no? El que hacía el intercambio de, más o menos que contaba la historia, ¿no? Lo que estaba pasando con el protagonista, ¿no? Por último, Sófocles introduce al tercer actor, triagonista, y también el decorado y aumenta los coreutas, ¿no? Demás integrantes del coro, ¿no? Entonces, Texis crea el primer protagonista, luego Esquilo crea el que cuenta la historia, más o menos lo que le pasa al protagonista, y al final Sófocles ya desarrolla tres actores, donde hay personajes dentro del mismo coro, el que cuenta la historia y el protagonista, ¿no? Al teatro, según la clasificación del teatro, eh, al teatro, según la clasificación del teatro, drama, griego en la poética de Aristóteles, pertenecen los siguientes géneros mayores, ¿no? Entonces hay tres géneros mayores y después existe un género menor, pero que es más o menos la mezcla de ambos, ¿no? La tragedia y la comedia son los géneros mayores, ¿no? El tercer género mayor, la pieza también conocida, es la fusión de esta, es la burguesa, es una pieza burguesa que se llama el drama, ¿no? Que es la función entre la tragedia y la comedia. Surgirá hasta la segunda parte del siglo XIX con autores como Ibsen y Strindberg, ¿no? En Escandinavia, Chekhov en Rusia y ya en el siglo XX el gran famoso autor Arthur Miller, un gran autor que debían leer todas sus obras. De la antigua Grecia la obra dramática pasa a Roma, donde los autores más destacados fueron Terencio, Séneca y Plauto, ¿no? Gran Séneca, más que un autor, un filósofo, ¿no? Un postulado, un, un hombre que postulaba todas sus obras, no solamente filosóficas, sino en sus obras teatrales, en sus obras poéticas, posturas de filosofía, ¿no? Posturas de vida, ¿no? Durante el primer periodo de la Edad Media, el género dramático se extinguió y se olvidaron por completo las obras griegas. Ya sabemos que la Edad Media fue la edad de la oscuridad, ¿no? Entonces, partiendo de que el género dramático nació en forma de homenaje a dioses, de alegría, de homenaje a dioses del vino y de ese corte jolgorioso, en la Edad Media se eliminó esto, ¿no? Alrededor de los siglos XI y siglo XII, los europeos reinventaron el teatro y surgieron comedias escritas en latín, ¿no? El idioma más importante en ese tiempo, que eran representados en monasterios, cortes y universidades, ¿no? No era un teatro para el pueblo, sino era un teatro burgués, ¿no? Esto surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas de evangelio. Entonces, si te das cuenta, ahí nace, pues se da los primeros orígenes, los primeros pasos del drama, ¿no? El drama, que nació como tema de un acto burgués, ¿no? Dichas representaciones escritas en lengua vulgar se llevaba a cabo principalmente en las tres fiestas más importantes de la liturgia: Navidad, Epifanía y Resurrección. La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue El auto de los Reyes Magos, ¿no? Al auto se le llamaba auto sacramental, o sea, obra autosacramental,
porque acuérdense que apareció en la iglesia y era de los Reyes Magos. Se conserva incompleta, 142 versos, falta la parte final que debía mostrar la adoración a los reyes del Niño Jesús. Esta representación se escribió a fines del siglo XII o a principios del siglo XIII, no se sabe exactamente cuándo se instituyó, y como toda la de su tiempo es anónima, ¿no? 2. Especificaciones dramáticas. A ver, vamos a ver. 1. La tragedia, ¿no? Progresó en el siglo V antes de Cristo, con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Importantes, ¿no? Ya lo hemos dicho cada uno. Eurípides quizás el más importante. Las obras son solemnes escritas en verso y estructuradas en escenas, ¿no? Escena 1, escena 2, escena 3. Las personas se mueven por ideas. Salud. Las personas se mueven por ideas, ¿no? Entonces, a ver, tienen una estructura muy cuidada. Me he adelantado, disculpen. Las personas se mueven por ideas. El desenlace suele acabar con la muerte de alguno de los personajes. Se llama tragedia, por eso la misma obra se llama tragedia, porque acaba trágicamente, ¿no? Incapaces de cambiar su destino, ¿no? Un tema muy importante en la tragedia, por supuesto, es la lucha contra el destino, la lucha contra lo impuesto y la derrota, ¿no? Del protagonista ante ellos, ¿no? Ahí está Gran Edipo, ¿no? Como todo representando esa ley de la tragedia, ¿no? A ver, obras importantes de la tragedia son Edipo Rey, La Orestiada también de Esquilo, ¿no? Importante. La tragedia de Doctor Fuentes, Gonzalo Maratigui, peruano. A piel de Támesis de Mario Vargas Llosa es una obra muy importante. Austoparia de Julio Ramón Ribeiro. La verdad que en el tema de las obras teatrales, los autores peruanos no han llegado a hacer unas grandes obras, aunque están acá representados con obras que son respetadas, pero no han llegado a marcar como propios colombianos o sobre todo los europeos que han manejado muy bien este género, ¿no? El término drama viene de una voz griega que significa ser, y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales, se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personas donde se plantea un conflicto real y doloroso situado a los personajes en circunstancias totalmente humanas, ¿no? A ver, obras dramáticas, Lugu, de César Vallejo, Entre dos orillas corre el río, otra vez de César Vallejo, No hay Isla Feliz, esa es una obra muy, muy interesante de Sebastián Salazar Bondi, Blanco Núñez de Vela, de Manuel Asensio Segura, Katy y el hipopótamo, de Mario Vargas Llosa, que es el premio Nobel y que ha trabajado todos los géneros y todas las especies, ¿no? Comedia se desarrolló hacia el siglo de mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes, que es importante por supuesto. Tienen una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritmos de fertilidad, ¿no? Era un homenaje a la fertilidad. Su comicidad consistía en la mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas del momento, atrevidos chistes y parodias aparentemente sacrílegas a los dioses, aparentemente, ¿no? Porque todo era manejado, ¿no? Lamentablemente, en mucha parte de la historia, la literatura o las obras han sido manejadas a favor de ciertos estados, ¿no? O a favor de cierto tipo de gobiernos. Para el siglo IV a.C., la comedia había sustituido a la tragedia como forma de dominante, ¿no? La comedia buscó una solución inesperada que provocaba risas, desarrollando un argumento final feliz, ¿no? O sea, la gente se había hartado de la tragedia netamente porque su propia vida era una tragedia, ¿no? Entonces le dieron otro aspecto, ¿no? Un aspecto más cómico, ¿no? Ejemplos: Colachos Hermanos, Presidente de América, de Vallejo. Vallejo también estaba en todo. Operación Maravillosa de Juan Gonzalo Rose, un gran escritor peruano, debían buscarlo. Dos viejas van por la calle, Sebastián Salazar Bondi, otro gran escritor peruano. Titina de Nicolás Yerovi, un autor con mucho satirismo en todo lo que hacía, en todos los géneros que estaba. La pícara suerte, Leonidas Yerovi. San Mario Mártir de Manuel Caca y Corrubios. Fruto de Educación, obra muy importante para el teatro peruano, de Felipe Pardo y Aliaga. Sargento Canuto, de Manuel Asensio Segura, otra obra importante en el teatro. La Saya del Manto, Manuel Asensio Segura. Ñacatita, posiblemente por esta obra Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro peruano, ¿no?
¿Qué es un entremés? Es una pieza breve, jocosa de un solo acto, ¿no? O sea, pequeña, corta, ¿no? En prosa o en verso, que hunde sus raíces en la tradición popular y posee un humor festivo y picaresco. ¿Cuándo surge? En el siglo XVI. Inicialmente para ser representado en dos actos de una comedia, ¿no? Cervantes cultivó este género, la gran Cervantes Saavedra, este género con éxito. Muchos elencos teatrales jóvenes ponen en escena aún este tiempo en los extremos, ¿no? Entonces, para hacer algo un poco de llevar al público, para que no se aburra mientras van esperando, ponen un entremés, que es un acto de una sola escena, y es sencillo, ¿no? A ver, una de las más famosas son La Moza Mala de Manuel Segura, ¿no? Que es, sí, agradable. Verificando el aprendizaje, ya sabes que tiene que estar en el cuaderno. La pregunta es qué es el género dramático, ya lo hemos visto. ¿Qué es la tragedia? También lo hemos visto. Nombra algunas obras trágicas, también lo hemos visto. ¿Por qué se caracteriza el entremés? Ya, no, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, en el proyecto Todo contra el Coronavirus tienes que hacer el proyecto, tu mapa conceptual del tema y el Word, por supuesto, es el sábado a la medianoche. Cuídense chicos, no salgan de casa, abríense.